¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a su programa Tiempo de Oración. Un privilegio que solamente pueden tener los hijos de Dios, entrar a la presencia del Señor, tener tiempos para conversar con Él, tener tiempos para orar. Beneficio que hizo posible la cruz del Señor Jesucristo. Ese es solamente un beneficio de los tantos que tenemos. El primero, entrar a la presencia de Dios por medio de las oraciones. Y de ahí podríamos conversar acerca de un montón de otros beneficios. Pero por ahora vamos a aprovechar esta bendición que nos da el Señor de poder entrar confiadamente al trono de gracia. Podemos entrar con mi hermano Miguel, pero usted que nos está viendo también puede entrar de la misma manera porque también fue limpiado en la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo está mi hermano Miguel? Muy bien, bendecido. Como dice mi hermano, una bendición el tener un tiempo donde podamos orar y hablar con nuestro Señor. La palabra dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que no recibimos porque no pedimos o porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Yo siempre me detengo, mi hermano Claudio, en que dice no pedimos. Y creo que en este tiempo la vorágine del mundo que vivimos nos hace usar mucho tiempo en otras cosas y no vamos a la oración. Sí. Nunca recibimos nada porque ni siquiera vamos a orar. Es lo primero que dice Santiago. Antes de hablar, de pedir por nuestros propios deleites, primero dice no piden, no hablan con Dios, no están teniendo comunicación con Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como dice mi hermano Claudio ahora, que tenemos entrada confiada ante el trono del Papá. Podemos ir a hacerlo. La pregunta es, ¿lo hacemos? Para eso son estos tiempos de oración, mi hermano, mi hermana, que está usted en casa mirándonos, en el trabajo, en el trayecto, en su camino hacia el trabajo, no lo sabemos, pero donde esté usted, este es el tiempo en que el Señor nos abre las puertas para poder conversar con Él, y qué rico es poder saber que el Dios de todo lo creado conversa con nosotros y nosotros con Él. Bueno, a veces uno habla de las armas de la milicia, dice no son carnales, y repite el texto, pero a veces desconocemos cuáles son en concreto las armas de nuestra milicia. Y una de las tantas que podríamos considerar es la oración. Es una arma importantísima, si no la principal, la cual cuenta el cristiano, que podamos usar esa arma todo en forma eficaz. Bienvenido a todos los que se están conectando por la señal 15.1, a los que nos están viendo por señal Cable Mundo 766, los que nos están viendo por otras plataformas, así que bienvenidos todos. Vamos a partir orando inmediatamente, mi hermano Miguel. Amén. Oramos, Señor. Te damos gracias, Dios, ante tu presencia, Papá, como Padre. Y decimos, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Sí, Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Señor, que el pan de nuestros días siempre esté presente como lo haces, Señor. Gracias porque día a día cubre nuestras necesidades. Amén. Gracias Sí, porque Señor. tú nos libras del mal. Gracias porque tú nos antepones ante la tentación para no caer en la tentación, Señor. Y tú preparas eso para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, Señor. Perdonamos Gracias, a los Señor. que nos ofenden, Señor, y te Amén, pedimos perdón. Señor. Papá, sabemos que cada día podemos entrar confiadamente ante tu trono, y aún que un acusador presente ante el trono tuyo acusaciones, te tenemos a ti, Señor Jesús, el cual pagaste por nosotros justamente para que no fuésemos más acusados y tu Padre nos pudiera recibir, Señor. Hemos entendido esto y no nos cansamos de darte gracias, Señor, de levantar nuestras manos y decir gloria a ti, Señor. Amén. Porque el plan fue tan perfecto, Gloria a tu nombre, de Señor. tal manera Aleluya. que nos permitiste nuevamente estar contigo, Señor. Sí, Señor. Estar ahí contigo, Sí, Señor. siendo uno contigo, Sí, Señor. en conversación, Sí, Señor. en una constante conversación. Gracias por el don de tu Espíritu Santo, Señor. Que a todos tus hijos nos has dado, Señor, para que nos pueda guiar. Gracias por el don del Espíritu Santo. Te damos Amén. gracias por tener el Señor. Espíritu Santo dentro Gracias. nuestro y que nos Gracias. pueda guiar, Señor. Te pedimos perdón Espíritu Santo. si lo hemos bloqueado, Señor. Si hemos bloqueado al Espíritu Santo en nosotros, que nos da instrucciones, que nos alienta, que nos consuela, Señor.
porque tú dijiste que solo nos ibas a dejar y lo Señor. cumpliste. Cada vez que tenemos necesidad, tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive aquí, nos guía, Señor. Sí, Señor. Nos guía, nos va dando consuelo, Gracias, nos va dando esperanza, nos da fortaleza en medio de cuando estamos decaídos, Señor. Tú nos dijiste que oráramos siempre sin desmayar. Esa era la figura de la viuda en Lucas 18, que oráramos siempre sin desmayar. Señor, y no hemos hecho caso muchas veces a tus órdenes. Y es por eso que este tiempo de oración te agradecemos por tener un programa de televisión donde poder compartir en las ondas televisivas, Señor, Sí, a Señor. todos los que nos están Amén. viendo el día de hoy y después también en otros horarios. Porque también en las redes sociales tenemos la bendición de dejar ahí el material, Señor. Gracias por todo eso. Porque ciertamente van a haber algunos que van a ver este programa. Van a haber personas que van a ver y van a sentirse motivadas a orar a ti y saber de que todavía tú oyes. Nunca lo has dejado de hacer. Y aunque nosotros como sociedad nos hemos apartado de la verdad de la oración, tú nos sigues recordando, Señor, por medio de la Señor. palabra, Amén. por medio de estos programas, por medio del Espíritu que mora en nosotros, que tú estás Señor. ahí siempre Amén. esperando, en un cuarto secreto, para que cerrada la puerta oremos a ti en lo secreto y tú nos recompenses en lo Señor. público. Amén. Pero también nos permite estar juntos como hermanos, en unión, orando, Señor. Gracias, Dios, porque eso es lo que querías del cuerpo. Una iglesia, hijos tuyos, como una familia, comunicados contigo por medio de esta gran Sí, herramienta, Señor. la más grande que nos dejaste, la oración, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Toma el control de este programa, de este tiempo, Amén. para que junto a mi hermano Claudio podamos compartir con nuestros hermanos lo que tú quieres de tu palabra, Señor, sacando nuestros preceptos, nuestra enseñanza, sino que tu Espíritu Santo toma el control de lo que enseñemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermano Miguel. Lo invito a tomar asiento y vamos a continuar hablando acerca de la madurez en la vida cristiana, pero antes lo voy a dejar a usted para que haga una invitación. Amén. Amén. Si usted no tiene dónde congregarse, o ya lleva tiempo sin congregarse, es nuevo, está buscando un lugar donde congregarse, le queremos hacer una invitación a nuestra congregación, la iglesia Bendecidos para Bendecir. Nosotros nos encontramos reuniéndonos todos los días domingos a las 10:30 de la mañana en el Hotel Alma Cruz. Esto es en San Antonio 65, a pasos de la Alameda, Metro Universidad de Chile, Metro Santa Lucía. Ahí nos reunimos a orar, nos reunimos a leer la palabra, a compartir la palabra, compartir tiempos de oración unos por otros, adorar al Señor, que es muy bueno también juntarse todos juntos a adorar, a bendecir al Señor. Y por supuesto que es un tiempo de bendición, así es que le invitamos. Y recuerden, no es bueno dejarse de congregar, no lo haga como algunos lo hacen por costumbre, sino más bien haga la costumbre de unirse con el pueblo de Cristo y adorar al Señor todos juntos. Así que le invitamos, domingo 10:30, Hotel Alma Cruz, San Antonio 65, no falte. Amén, mi hermano Miguel. Así que quedan todos cordialmente invitados. De hecho, ya nos están visitando, mi hermano, bastantes hermanos, así que el domingo pasado, el domingo anterior. Así que esperamos que siga esa asistencia o esa recepción de parte de los hermanos, de los que están viendo, que también para que nos puedan visitar. Estamos viendo, mi hermano, vamos a seguir hablando, mi hermano Miguel, con respecto a la madurez en la vida cristiana, la madurez espiritual, el camino hacia la madurez. Sin duda, es una palabra que se ocupa mucho, sin duda. Estamos en tiempos en que se está demandando que la iglesia tome un lugar preponderante en la historia, en la historia, se podría decir, la historia humana, podría ser. No solamente en la historia de la iglesia, sino que en la historia humana. Y para esto es necesario una iglesia que empiece a hacer uso de la autoridad, empiece a tomar el lugar que le corresponde, empieza a representar al Señor Jesucristo en la tierra, no como una religión, sino que empieza a representarlo con la sabiduría, con el entendimiento, con el conocimiento de lo que es el mundo espiritual, de lo que es el gobierno de Dios, de lo que se aproxima para la tierra muy pronto, que sabemos que toda la tierra, dice, va a ser llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. La iglesia tiene una gran participación
en esto. Y para eso tiene que haber una iglesia que vaya madurando. Entonces, tenemos que preocuparnos de ello. Así como la iglesia primitiva tuvo un lugar preponderante en la historia del comienzo de la iglesia, a veces miramos la iglesia primitiva y le decimos como si hubiese sido una iglesia perfecta. En cierta manera, pasaron por las mismas cosas que pasamos nosotros. La iglesia es perfecta en Jesucristo, sin embargo, igual tiene las luchas, igual las tuvo. Las cartas, las epístolas que se escribieron durante el periodo del libro de los Hechos, la carta a los romanos, Corintios, las cartas que envió Pedro, Santiago, toda esa gran cantidad que mandó Pablo, todas fueron dentro de un periodo que fue hecho de los apóstoles. Y si examinamos las cartas, nos vamos a dar cuenta que también tenían dificultades. Las cartas se mandaban porque había iglesias que estaban pasando por problemas no solo de sufrimiento, sino que como en el caso de Hebreos, que se le manda la carta a los Hebreos, donde querían volverse atrás, por eso se le enseña acerca de la fe, o otros que estaban pasando donde había apostasía, o otros donde Pablo oraba por Éfeso para que tuviesen más conocimiento de Dios. Entonces todos fueron en periodo, o Corintios, donde había problemas de pecado dentro de la iglesia, donde había niñez en Cristo. Entonces, si bien la iglesia poderosa en un principio partió así y comenzó, Dios ocupó la iglesia primitiva para que partiera de esa manera y fuera un ejemplo de unidad para nosotros, que eran de un espíritu, de un alma, de un solo corazón, una iglesia que oraba, una iglesia que avanzaba, una iglesia que conquistaba. Los mismos los viajes misioneros de Pablo lo indican, todo eso, cómo se fue expandiendo. Fue una iglesia poderosa. Pero para estos tiempos, mi hermano Miguel, yo diría que la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia en la cual nosotros estamos participando y se nos ha dado el privilegio de participar en estos tiempos, de ser la iglesia de los últimos tiempos, o tal vez si no es la última, pero ya próxima a ser parte de la última generación, estamos llamados a una conquista aún mayor. Siempre he pensado que el vino, dice el Señor que el vino nuevo se sirve al final. Al final, el Señor parece que como que le gusta hacer esas cosas. Es bueno al principio, pero dice que al final aún mucho mejor todavía. Entonces podemos esperar que la gloria postrera será mayor que la primera, aunque muchos digan, es que no es bíblico, que no es así. Todo indica que va hacia allá. Se necesita la participación, que el Espíritu Santo empieza a despertar al pueblo de Dios, y creemos que esto va a ocurrir así, pero para eso se necesita que la iglesia vaya madurando, vaya creciendo, que cada cristiano, que cada hijo de Dios vaya entendiendo su rol dentro del cuerpo de Cristo y entender que tiene que ir madurando. No sé qué le parece a usted, mi hermano Miguel, el desafío que tiene la iglesia, pero ese desafío va de la mano también con cristianos maduros, que vamos entendiendo que somos una iglesia de autoridad, ¿no, mi hermano? Amén, sí, completamente de acuerdo. Y en base a lo que decía usted, debemos descubrir el crecimiento y no es tan difícil descubrirlo. El asunto está en practicarlo, mi hermano Claudio. Creo que, no sé si se recuerda que estuvimos hablando hace unas semanas sobre, ahora todos somos maestros, ¿cierto? Todo YouTube es una escuela de maestría cristiana con diferentes corrientes y todo. Entonces, somos buenos para enseñar, somos buenos para aprender y tenemos mucho conocimiento, ¿ya? Ha crecido el conocimiento en todo nivel, y eso también ha hecho que la iglesia crezca en conocimiento racional, pero también conocimiento espiritual, en la palabra, por medio de hombres de Dios también que van avanzando más y le van enseñando al pueblo, y el pueblo se llena de conocimiento. Pero el evangelio no es por vista, es por fe, y no es por razón, es por fe. Entonces, la vida de fe es un actuar, se vive en fe. No se cree en fe, sino que se vive en fe, ¿ya? La fe es creer, pero yo debo vivir esa creencia. Entonces, la iglesia tiene que pasar el crecimiento, hay que entender que debemos pasar a vivir como iglesia, como reino de Dios, como familia del Rey, pero vivir como ellos. Y eso significa en todos los aspectos de nuestra vida, ¿ya? Entonces, es verdad, cada congregación del mundo está tomando su destino, hacia donde el Señor lo lleva, porque el Señor tiene una multiforme gracia de esparcir los dones y los talentos para que cada congregación se ocupe a lo que lo ha llamado. Y eso está bien, de eso se trata el cuerpo del Señor,
diferentes miembros, todos unidos, gobernados por el Señor. No obstante, debemos entender que hay algunas cosas del crecimiento que son cruciales, que yo creo, mi hermano Claudio, no sé qué opina usted, pero yo creo que el diablo, el enemigo, ¿ya? El enemigo con sus tinieblas nos han apartado, por ejemplo, de los ejercicios espirituales. Es imposible que nosotros no ejercitemos el espíritu y podamos madurar. Vamos a madurar en conocimiento, pero espiritualmente se madura por ejercer el espíritu. Y eso es darnos tiempo para que el Espíritu Santo nos hable y nos capacite por medio de la palabra. Pero la palabra se estudia en diferentes, hay ramas de la razón que estudian la Biblia, como la filosofía, la antropología, la arqueología. Para sus fines la estudian también. Entonces, no se trata de tomar la Biblia y porque yo leo todos los días la Biblia, ahí está toda la... No. Necesito que el Espíritu de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos revele la palabra, nos muestre qué es lo que quiere. ¿Cómo hago yo que estas letras se conviertan en vida para mi vida? El Espíritu lo hace. Pero para eso debemos darle paso al Espíritu. Y el Señor Jesús dejó establecido ejercicios para el Espíritu. Y Pablo enfatizaba que el cuerpo se le hace un ejercicio y los atletas se ejercitan para llegar a una meta. Así debemos nosotros ejercitarnos en ese ejercicio para llegar a la meta que es el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, el tiempo es corto, pero además nuestro día a día se hace corto, porque las redes sociales, las comunicaciones, el entretenimiento y todo lo que tenemos hoy a disposición nos quita el tiempo para la parte espiritual. Aquí no se trata, mi hermano, de hablar que somos mejores o tenemos más méritos si oramos o leemos la palabra o ayunamos, ¿no? Se trata de que esos son ejercicios espirituales que el Señor Jesús dejó establecido. Cuando ores es porque vamos a orar. Cuando ayunes es porque teníamos que ayunar. Cuando ofrendes, cuando des, entonces hazlo de esta manera porque Jesús sabía que lo íbamos a hacer, ¿ya? Él los motivó. Lucas 18, orar siempre, sin cesar. Les voy a profesar les profesó esta parábola, dice la palabra en Lucas 18, para que oren siempre sin desmayar, para entender la necesidad de orar siempre sin desmayar. La pregunta es, saquémoslo de la Biblia, hagámoslo real. ¿Le estamos dando permiso al Señor tiempos de oración como el que estamos teniendo en esta mañana, reales en nuestra vida, para que realmente el Espíritu nos indique qué hacer? Porque de lo contrario, estamos creciendo en conocimiento y no es lo que estamos desarrollando en la palabra estas semanas, es crecer en el Señor, el crecimiento espiritual de un hijo de Dios. Entonces, ese crecimiento no depende de cuánta materia le metemos al cerebro, depende de cuánta materia que está en el cerebro la hacemos práctica. Sí, bueno, usted dice ejercicios espirituales y eso, siempre cuando uno habla de ejercicio, eso demanda cierta disciplina, cierto trabajo, cierto esfuerzo. Hay que esforzarse. Entonces, ¿de qué ejercicio en concreto estamos hablando? Estamos hablando de orar. Ahora nosotros, por lo menos en la congregación, se está enfatizando y qué bueno que el Señor nos está llevando a ese terreno, donde por muchos años nuestro pastor nos estaba diciendo que el ayuno estaba quedando de lado. Y seguramente muchas congregaciones y muchos se oponen y empezamos a buscarle todas las excusas para que sí, que no es bíblico, que ya no, que ahora sí. Entonces, pero la práctica demuestra que el ayuno y la oración de la mano son realmente una herramienta. Y eso demanda, estoy hablando de un ejemplo nomás, porque también el estudio de la palabra del Señor, que va acompañado de otras cosas, el aprovechar los tiempos que nos da el Señor. A todos nos da un espacio de tiempo, todos tenemos, uno puede decir, no, yo no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra. El único tiempo que tengo, alguien puede decir, es ir el día domingo, escuchar 30 minutos de un sermón y de ahí me voy para la casa y de ahí no sé más. ¿Sabe? Le tengo que decir la verdad que con eso no es suficiente, con eso no es suficiente. Entonces, a todo el Señor es bueno, es tan bueno que nos da todo un espacio, aunque sea en el día, 15 minutos, media hora, otros pueden tener más. ¿Qué hacemos con esos espacios? ¿Qué estamos haciendo con esos momentos? No estoy emitiendo un juicio contra lo que usted está haciendo con esos espacios,
pero no podremos decir es que no tengo el tiempo. Cuando nos confrontamos con una batalla espiritual, cuando se trata de madurar, cuando se trata de crecer, yo no puedo darle excusa y decirle, Señor, lo que pasa es que tuve el tiempo por ahí, pero estaba tan cansado que es una batalla. Estamos en una batalla diaria. Yo lo he comprendido así, yo creo que mi hermano Miguel igual. Es una batalla del día a día, entonces no podemos descuidar la vida espiritual. Por lo tanto, sí tenemos ejercicios que hacer. Y si no hacemos esos ejercicios, usted va al gimnasio, muchos van al gimnasio, entonces obviamente si no sigue esas rutinas que le están diciendo, no va a desarrollar esas áreas que quiere mejorar en su cuerpo o ya sea por salud o porque simplemente quiere tener un mejor estado físico. Se necesita trabajo, se necesita disciplina y es algo que parece, mi hermano Miguel, que pareciera que nosotros como hijos de Dios a veces no lo entendemos. Porque decimos, no, si Dios quiere que lo haga, que ponga eso sentir en mí, y si no lo estoy haciendo, es porque Dios no lo ha puesto. Sin embargo, muchas veces sí lo ha puesto y nosotros no hemos reaccionado a eso. Sí, es la batalla de la voluntad. La batalla contra la carne, en realidad, es la batalla contra la voluntad. El Espíritu nos está diciendo que debemos hacerlo. Nosotros decidimos no hacerlo. Y el Señor es súper fiel a su palabra, porque Él nunca dijo que iba... De hecho, dice que hasta la salvación Él golpea y el que abre entra. O sea, el Señor no llega y entra como el usurpador. No, Él no llega y entra. Él nos da la opción de elegir. Nunca se nos debe olvidar que la opción de elegir es la que Dios nos dio y es la más peligrosa. Pero la dio por lo mismo, porque tenemos que ser probados. O sea, Él nos dice, yo te entregué vida eterna y salvación por mis méritos. Es así. Eso no está en discusión. Todos los beneficios de la vida eterna te los entrego por mis méritos, porque yo lo cumplí, ¿cierto? Luego te dije, nos dijo, nos decimos, vosotros, nos dijo a todos, les voy a dar otro consolador, alguien que los guía dentro de ustedes, ¿cierto? Él les va a hacer crecer, el crecimiento depende de Él, del Espíritu Santo. El tema es que Él nos está hablando siempre, mi hermano y mi hermana, correcto. Pero nosotros tenemos una decisión que tomar. Le oímos y le obedecemos, le oímos y no le obedecemos, o sencillamente lo bloqueamos, ni siquiera le oímos. Y ese es el paso. A veces no, lo bloqueamos, ni siquiera le escuchamos y lo dejamos hablando y lo bloqueamos y murmullo. Otras veces lo oímos y decimos, y la palabra nos revela, oh, sí, que verdad, Espíritu Santo, esto sí, Señor, sí, sí. Pero después no lo obedecemos, lo oímos solamente. Pero hay otro paso y ese es el crecimiento. Nos da una instrucción, lo comprendemos y en nuestra voluntad sometemos a nuestro deseo humano, la carne. Y esa es la batalla de la voluntad. La batalla con la carne es esa voluntad que me va a hacer a mí siempre decirle lo contrario al Espíritu. No, es que yo no creo, no creo que va por ahí, Señor, no creo. No, es que no se trata de lo que tú crees, lo que yo te estoy diciendo. Pero es que puede que no... No, se trata de lo que yo te estoy diciendo. Y luego nosotros actuar. Cuando le oímos, no lo callamos. Cuando obedecemos a su instrucción y logramos vencer nuestra voluntad, entonces ahí estamos en el camino correcto. Antes no. Y por eso que debemos caminar hacia ese proceso. Porque tampoco aquí estamos juzgando. A todos nos pasa que hay instrucciones que el Espíritu nos da que la pasamos por alto, lo acallamos y lo convertimos en un murmullo. Y no lo tomamos en cuenta. A todos nos ha pasado. Y a todos nos sigue pasando. Es importante entenderlo y luego cambiarlo. Hacer al tiro un clic. ¿Para qué? Para que vayamos superándonos y creciendo. De esa manera vamos a descubrir la buena voluntad, agradable y perfecta. Recordemos que es el Espíritu el único que puede transformar la mente. Romanos 12:2 lo dice. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y muchas veces se entiende esto como, ya, entonces tengo que leer harto del Señor y se transforma mi mente. Sí, pero es que la mente la transforma el Espíritu. ¿Cuándo? Logra sacar nuestra carne, nuestra voluntad. Cuando empezamos a obedecerle a Él, automáticamente, en la 90 de 100, vamos a estar en contra de la voluntad humana de nosotros para obedecerle a Él. Y eso va a generar un cambio y un crecimiento en nosotros automático. Sí, bueno, la instrucción, usted está hablando de una palabra, usó una palabra instrucción. Debemos obedecer esa instrucción que nos está dando el Señor, tal cual como la está. Hace poco compartí ese mensaje cuando le dijo
a Moisés que hiciera el tabernáculo, un elemento que se hizo en el antiguo Israel. Hazlo conforme a mi modelo, hazlo conforme a las instrucciones que te estoy dando. Así lo da el Señor siempre todas las cosas. Sigue las instrucciones. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta seguir las instrucciones terrenales y a veces como el Señor no nos ve y el Señor no creemos que no se percata de eso, nosotros tratamos de seguir las instrucciones a media. Total, el Señor sabe. El Señor sabe que quiero seguir esa instrucción, pero no lo estoy haciendo. Es como cuando uno llama a una congregación. Hermanos, ¿qué les parece si oramos como congregación? Tal día vamos a juntarnos a tal hora y vamos a estar orando. Y yo no sigo esa instrucción porque me parece que es una instrucción que está simple viniendo del pastor o de los hermanos. Entonces no estoy discerniendo que eso está viniendo de parte del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ya, ¿y por qué, hermano, no tú estuviste con nosotros? No, si oré en la casa, sí, igual nomás. Yo estuve ahí, estuve conectado con el Señor igual. Y sigue una instrucción a media. La instrucción hay que seguirla como el Señor nos está dando. No hablo de legalismo, así que hay que hacerlo de esa manera porque tiene que ser de esa manera, sino que esas cosas simples y sencillas que el Señor nos dice, seguirla y vamos a tener los frutos de esa obediencia. Se van a ver los frutos, progresivamente se van a ver los frutos. Bien, mi hermano Miguel, vamos a ir a un momento de alabanza y volvemos en unos minutos. De millones de ángeles que adoran día y noche al Cordero que pudo vencer, nada me callará. Su amor cambió mi vida un día y atrás, por eso cantaré. Su amor cambió por completo todo mi ser, su hermosa redención cayó en mí como una dulce canción, la melodía sonó. Con mis oídos yo pude escuchar su voz, ahora hijo soy. No merecía, pero Él me entregó su amor un día en esa cruz, para que hoy pueda vivir en luz. Recibe nuestra adoración al que está sentado en aquel trono santo. Alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció, Jesús. Murió y resucitó aquel que dio su vida en eterno amor, por eso canto yo. Mi Cristo vive, el sepulcro no lo paró, la piedra Él quitó, y a la diestra del Padre Él se sentó. Entona mi corazón el canto de toda la creación. Todopoderoso, digno es el Cordero que venció, Jesucristo entronado, te damos la gloria. Recibe nuestra adoración al que está sentado en aquel trono santo. Alzo mi voz y levanto mis manos. Todopoderoso,
¿Busca un lugar para congregarse? Tenemos una invitación. Cada domingo a las 10:30 de la mañana nos encontramos en el Hotel Alma Cruz, ubicado en San Antonio número 65, Santiago Centro, a pasos del Metro Universidad de Chile. Aquí podrá aprender de la palabra de Dios y compartir con hermanos en la fe. Te esperamos este domingo a las 10:30 de la mañana para ser bendecido para bendecir. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Ya estamos de regreso en su programa Tiempo de Oración y escuchábamos el canto todopoderoso de nuestro hermano Diego Andrés. Bien, antes de estar orando por las necesidades, queremos reiterar la invitación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a que lo pueda hacer con nosotros, Congregación Bendecidos para Bendecir. Nos reunimos todos los días domingos en el Hotel Alma Cruz. El Hotel Alma Cruz queda en la calle San Antonio 65. Todos los días domingos a las 10:30 de la mañana nos reunimos en el Hotel Alma Cruz. Para los que no saben cómo llegar, esto queda muy cercano a la Alameda, a pasos de la Alameda, pero le queda muy bien en Metro Universidad de Chile o Metro Santa Lucía. Así que lo dejamos cordialmente invitado, mi hermano, mi hermana. Si usted recibió al Señor Jesús hace poquito y no sabe dónde congregarse, lo invitamos a que lo haga con nosotros. Si hace mucho tiempo que ya no se congrega, por alguna razón, en algún momento de años atrás, asistía a una congregación y conoce al Señor, usted recibió a Jesús en su corazón y se está dando cuenta que eso no puede seguir así, que hay algo que le está diciendo adentro: congrégate, tienes que reunir con los pares, con los que piensan igual, con los que son del cielo. Lo invitamos a que lo haga con nosotros, Congregación Bendecidos para Bendecir, en San Antonio 65, Hotel Alma Cruz, todos los días domingos a las 10:30 de la mañana. Bien, vamos a dedicar unos minutos a estar orando por aquellos que tienen necesidades, por aquellos hermanos que necesitan oración porque están pasando por un problema de salud, por aquellos que tal vez puedan tener problemas económicos que son parte también del padecimiento que muchas veces pasamos todos en algún momento, porque ya sea que lo despidieron, que necesita pagar cosas, necesita sustentar a su familia. El Señor es bueno, es generoso. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que todas las demás cosas serán añadidas. Y para eso tenemos la oración. Clama a mí y yo te responderé. Dios es bondadoso, es bueno y nos
por medio de la oración podemos ir a Él y dejar nuestras cargas. No todo siempre es carga, siempre tenemos momentos para dar gracias al Señor, para dar mucha gratitud al Señor. Vamos a aprovechar este momento y vamos a presentar la necesidad de mi hermano Miguel. Amén. Amén. Tenemos una petición de nuestra hermana Elisa, que nos pide oración por Mario Guerrero, su esposo. ¿Esposo? No. Perdón, un hermano. Sí. Por Mario Guerrero, el cual está operado del colon y extrajeron el quiste. Ya, así es que vamos a pedir al Señor que complete la obra, mi hermano, y ande esté todo bien. Señor, te damos gracias este día porque Sí, Señor. nos presentamos ante ti de manera confiada y por eso tenemos gratitud. Porque nos presentamos ante ti y tú dices tu palabra que tú nos respondes, Señor, conforme a tu voluntad. Y tu voluntad está discernida en la palabra. Tú querías que fuéramos sanos, Señor. Nuestra hermana pide oración por Mario Guerrero, Señor. Sí, Él Señor. tiene una dificultad, acaba de ser operado, Señor, del Sí, colon. Señor. Se extirpó este quiste, Señor. Y sabemos, Señor, que siempre los diagnósticos médicos indican que después de este quiste, obviamente, podría aparecer nuevamente, puede aparecer cosas malignas. Y esos temores Sí, siempre Señor. los va a infundar el enemigo, Señor, y la enfermedad. Pero nosotros en este momento vamos ante tu presencia sabiendo, Señor, que en ti tenemos redención, sanidad, salvación, sanidad, Señor, restauración. Y es por eso que te pedimos que tú seas restaurando el cuerpo de mi hermano Sí, Señor, de manera amén. tal que esta operación tenga los mejores resultados, Señor, y pueda estar sano, Señor, sano, para que él pueda también tener una respuesta de ti, de que tú estás con él y que estás haciendo tu voluntad en él Sí, y al Señor, mismo tiempo amén, sanándolo, amén. Señor. Que él pueda comprobar la buena voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta en su vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú contestas nuestras oraciones y tú nos dejaste escrita tu buena voluntad, Señor. Tú no querés que estemos enfermos. Y si pasamos por enfermedades, van a ser por un periodo, por un lapso. Pero nos prometes, Señor, que nos quieres sacar de nuestras enfermedades, sacar de nuestros dolores y nuestras angustias, Señor. Así que ayúdanos y guíanos, Señor, junto a nuestro hermano, Señor, para entender que es así, que tú quieres la sanidad para nosotros, Señor. No nos cansamos tampoco, Señor, de pedir por justicia. Nos presentamos ante tu trono, Señor, sabiendo que en ese tribunal celestial es donde encontramos nosotros todas las respuestas. Sabemos, Señor, que hay un acusador acusando, Señor, Sí, Señor. a nuestra nación, Sí, a Señor. nuestros gobernantes para dañarla, Señor. Porque nuestras naciones dependen mucho de lo que nosotros como habitantes hacemos, seamos creyentes o no, Señor. Y aquellos que no creen en ti están dispuestos por Satanás para ir ante el trono y estorbar con sus acusaciones y con el pequeño poder que tienen, Señor. Que por lo demás nosotros le hemos permitido, Señor. Es por eso que no les permitimos más, Señor, y te pedimos, Señor, que haga justicia a nuestra nación. Sí, Señor. Te pedimos ante el trono y exponemos esta Aleluya. petición, Señor, Sí, a Señor. justicia. Saca de los lugares de eminencia, Señor, a aquellos que son nuestros adversarios, que no conocen tu verdad, que no creen en tu verdad o que incluso hablan mal de tu verdad, Señor, y la difaman, Señor. Tu verdad está escrita, tu verdad es una sola, no hay más, Señor. Eres un ser absoluto, Señor. Tu verdad es única, eres verdaderamente veraz, Señor, y verdadero. Es por eso, Señor, que te pedimos que hagas justicia, Señor. Señor, y que restituyas a nuestra nación toda la gloria que estaba preparada para ella, Señor. Lo pedimos conforme a tu voluntad, Señor, sabiendo Señor. que tu voluntad es perfecta para nuestra Amén. nación Sí, Señor. y tú quieres que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y es por eso que nosotros queremos vivir quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, Señor, en esta nación, Señor. Transforma los destinos de la Sí, nación. Señor. Sí, Señor. Transforma los hombres que están en el lugar de eminencia. Y si no quieren ser transformados, sácalos, Señor. Que tus ángeles ministradores tomen lugar y posesión sobre estos, para que hayan hombres tuyos, temerosos de ti, respetuosos de ti, Amén. que puedan tomar Sí, las Señor. decisiones Amén. correctas para el país, en amor por el pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que vamos ante el juez, que es el que dictamina todas Sí, las Señor. cosas en el cielo, Amén. en la tierra y debajo de ella, Señor. Y a Él se las pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, mi hermano Miguel. Por medio de las oraciones, la iglesia cambia las circunstancias, no solo en lo personal, en las cosas que nos suceden a nosotros, ya sea enfermedad o circunstancias adversas o ataques que nos puedan venir del enemigo, sino que la iglesia, por medio de las oraciones, cambia destinos a veces adversos que también podría ser de una nación.
Sabemos que estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Tal vez muchos no le han puesto atención a eso, otros tal vez sí le han puesto atención y ha habido una exageración. Sin embargo, el hecho es que estamos en una batalla, en una guerra espiritual, y la iglesia tiene un rol muy participativo en esto. El hombre natural no percibe que está ocurriendo esto. El hombre está en tiniebla. El hombre, el ser humano natural que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha nacido de nuevo, no se da cuenta que está en tinieblas. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Entonces no se puede dar cuenta. Pero nosotros, el Señor nos sacó de esas tinieblas, nos traspasó a su luz admirable, y ahora que estamos en la luz podemos ver para allá y decimos, yo estaba en tiniebla y no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque no, es imposible ver ahí. Pero ahora que estamos en luz nos damos cuenta de que sí hay una batalla espiritual, de que sí hay un enemigo, pero sobre todo hay algo importantísimo que empezamos a descubrir, que somos vencedores en el Señor Jesucristo, que el Señor nos ha dado armas por las cuales podemos luchar, que no tenemos que resignarnos a la enfermedad, que no tenemos que resignarnos a la pobreza, a la miseria, que no tenemos que resignarnos cuando nuestros hijos se están yendo a la droga o nuestras hijas están adquiriendo otras costumbres. No tenemos que resignarnos al estar en el camino que ya estamos del Señor Jesucristo, en el reino de Dios. Por estar en el reino de Dios tenemos acceso a todos estos beneficios que ganó el Señor Jesucristo para nosotros. Así que debemos pararnos firmes frente a las adversidades, y en el nombre del Señor Jesucristo, por la sangre que Él vertió en la cruz, tenemos la victoria sobre todas las adversidades. No debemos permitir que el enemigo nos arrincone, que nos diga que no valemos nada, que siempre vas a estar enfermo, o decirle mentiras como no, si eso, tu enfermedad va a quedar ahí para siempre. No, tenemos acceso. Jesucristo ya pagó por ello. Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa es la verdad. Bien, vamos a continuar, mi hermano Miguel, ya de lleno en lo que estamos hablando, el camino hacia la madurez. Y en algún momento dijimos algo muy importante, que el ser humano está enemistado con Dios. Y Dios enemistado, se podría decir, en realidad Dios enemistado con el hombre. Según el hombre dice que no tiene ningún problema con el Señor, con el Creador. Yo no le hago mal a Dios, yo no le hago mal a nadie, trato de ser una buena persona, así que no tengo problema con Dios. Sin embargo, la palabra sí nos revela que el ser humano que Dios sí está enemistado con Dios. Dice que la ira de Dios es algo dramático. Hablar de ira pareciera como una cosa así como ya máxima. Está sobre el ser humano. Las tinieblas no lo dejan ver, que está en esa condición de peligro. El nuevo nacimiento. Y usted, mi hermano, mi hermana, usted que nació de nuevo, que nacimos por medio del Espíritu Santo, ahora estamos reconciliados con el Padre. Nosotros ya estamos aquí reconciliados, cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo, cubiertos por la obra, pero hay todo ser humano que no conoce al Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre él, por el hecho de no estar reconciliados. En algún momento leímos 2 Corintios 5, al 18 al 20, y lo vamos a volver a retomar desde ahí. ¿Lo leo, mi hermano Miguel, lo leo usted? 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, Amén. Nos habla de que estamos reconciliados, y para que haya una reconciliación es que seguramente en algún punto de la historia nosotros estuvimos enemistados con Dios, enojados con Dios, o Dios más bien enojado con nosotros, pero ahora hemos sido reconciliados. Amén. Dice la palabra en Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ese es el estado del ser humano. ¿Significa que que el ser humano está en guerra con Dios? En cierta manera sí lo es. Esto es desde los tiempos antiguos, desde el primer momento en que el hombre falló a Dios. Fíjese a tal punto cómo muestra el enojo y la molestia de Dios en algún momento de la historia. Y todos sabemos acerca del diluvio. Dice
en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esa es la condición del ser humano en este momento, aunque uno diga, yo no tengo problemas con Dios, no sé si Dios tenga problemas conmigo, sin embargo, sí lo tiene, porque esta es la condición que está diciendo, que está ocurriendo en el hombre, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso fue lo que de alguna manera desató en ese momento la molestia de Dios. Hasta ese momento toda la raza humana había llegado al colmo ya de la maldad, porque su corazón era de continuo al mal. Y sin embargo aquí nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición. Entonces por otro lado, Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11 nos dice algo muy importante, porque la palabra es lo que nos está dando luz de lo que ocurrió en algún momento de la historia o nuestro nuevo estado gracias al Señor Jesucristo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fíjese aquí, vuelve a nombrar que seremos salvos de la ira. ¿Cómo puede estar Dios enojado? ¿Cómo puede? Y le está llamando ira. ¿Ha visto usted una persona airada? Es algo mucho más allá que el enojo. Un enojo puede decir, estoy enojado contigo. Pero la ira es algo que ya sobrepasa un nivel. Porque dice, mucho más seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en Dios el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando hablamos de la ira de Dios, yo no sé qué opina usted, mi hermano Miguel, siempre hemos visto como que la ira es una rabieta loca que nos puede dar a nosotros. Mire, se airó, le vino toda la locura. En Dios no es igual. La ira de Dios, cuando uno habla de la ira de Dios, no es una rabieta loca, dice, los voy a destruir a todos, me aburrieron. No es eso la ira de Dios. Simplemente la ira de Dios es la reacción lógica a un Dios santo, a un Dios justo. Reacciona su carácter ante eso, su carácter y su justicia, su santidad que ha sido ofendida. Y eso trae como reacción su ira. Sin embargo, dice en un momento que esa ira cayó también sobre el Hijo para poder salvarnos. Sin embargo, podemos acercarnos ahora al Señor Jesucristo y nos dice que nosotros tenemos que ir y anunciar que tenemos que el ser humano se puede reconciliar con Dios. Avisarle que está en peligro, que está bajo la ira de Dios, mi hermano Miguel. Amén, amén, así es. Efectivamente, el no estar con el Señor nos convierte automáticamente en creación de ira. Pues Dios no tiene amistad con el Hijo, con nosotros, con los seres humanos, pero recordemos también que el Padre crea todo esto porque nos ama. Y Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo justamente porque aunque tenía ira por el ser humano, igual amaba al ser humano. Ojo con eso. El Padre tiene ira por el ser humano que no le cree, ¿ya? Pero al mismo tiempo lo ama de tal manera, amó a su creación de tal manera, que entregó a su Hijo para en el Hijo tener todo el deleite. Y de esa manera, ese Hijo restauraba la relación con el ser humano. Ahora, ¿por qué restaurar esa relación? Porque dejamos de ser hijos de ira y empecemos a ser hijos de bendición para el Señor. Amén, sí. Entonces, nuestra actitud cambia, porque ahora con el Espíritu Santo morando en nosotros, ante el Padre podemos entrar confiadamente. ¿Por qué? Porque ahora sí lo vamos a considerar. Po. Cuando no tenemos al Señor, no consideramos a Dios como alguien importante, ni en nuestra vida. En cambio, cuando nos acercamos al Señor y el Espíritu vive en nosotros, nosotros empezamos a considerar al Señor como el personaje más importante de nuestra vida. Yo necesito de Dios para vivir. Es parte de mi necesidad exterior e interior, corporal y física y sobrenatural, espiritual. Necesito del Señor, lo necesito. Entonces, es esa actitud la que también se abre cuando Jesucristo llega a nosotros
y por medio de este sacrificio, Él nos restaura esa vida. Entonces, también es parte del crecimiento saber que nosotros nacemos en el Señor, somos hijos de Dios ahora, porque tuvimos un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento nosotros dejamos de estar bajo la ira del Señor. Pero también actuamos como un hijo de Dios, no en ira. Tomamos una actitud diferente. Por eso empieza a haber un crecimiento. Porque el Espíritu también nos empieza a decir qué realmente le agrada a mi Padre y qué no le agrada. Entonces nosotros como buenos hijos intentamos de lo posible hacer lo mejor para que se sienta agradado por nosotros. ¿Y qué es lo que agrada a nuestro Padre? La fe. Entonces, cuando la humanidad no tiene al Señor, está en ira con el Señor, está en ira con el Padre. ¿Por qué? Porque no ha reconocido al Hijo. Lo único que nos puede acercar al Padre es el Hijo. Y al no reconocer a ese Hijo, no tenemos amistad con el Padre. Es imposible, no se puede. Dios lo estableció así, no yo. El Padre lo estableció de esa manera. Entonces debemos entender que parte de nuestro crecimiento depende mucho de entender que ahora tenemos una llegada directa a nuestro Padre Celestial. Sí, bueno, tal vez esperar que sea lo mínimo posible. Muchos que ya no, que se han perdido, que nunca recibieron a Jesús, o en el futuro pudiese ser, no se van a perder, uno pudiese decir, porque por los pecados que hicieron, simplemente fue porque no tuvieron al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera Tesalonicenses, hablando de la ira de Dios, dice, Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, tal vez no lo magnificamos ni lo entendemos a cabalidad lo que significa esto, pero eso es grave. El libro de Apocalipsis no habla de donde está manifestada la ira de Dios, es donde ya llegó al colmo el asunto, ya fue el término de todo este periodo tan grande de la gracia de Dios, donde esperó y Dios fue paciente, no queriendo que ninguno pereciera, pero va a llegar un momento en que sí, se va a desencadenar lo que Apocalipsis llama la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. Pero si usted no conoce al Señor, puede librarse de eso. La idea no es llegar por el temor a Dios o ir a Dios por eso, sino simplemente porque quiero tener una relación personal con Él. Si usted tiene a Jesús en su vida, como lo tenemos nosotros, usted aceptó al Señor Jesús como su Salvador personal, no se preocupe de esto ya no es tema para nosotros. Esto es algo que debemos anunciar solamente a los que no conocen al Señor Jesucristo. Así que vamos a tener un momento para orar por esto que hemos estado conversando con mi hermano Miguel, porque necesitamos todos avanzar, crecer y tener claro estas cosas, de qué fue lo que nos libró el Señor y de qué quiere librar también a muchos otros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que están en nuestro contorno. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Tu palabra nos dice cuál es nuestra nueva posición y ahora somos hijos tuyos, libres ahora de la ira venidera. Señor, ahora por el contrario podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Tu palabra dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz ahora contigo, Señor. Tú lo hiciste posible, Señor. Nosotros era imposible que pudiésemos hacer algo. Imposible, ni siquiera poder ver, tener luz de esto que estamos hablando. Fuiste tú el que tomó la iniciativa, fuiste tú el que nos iluminó, fuiste tú el que envió el sacrificio a tu Hijo, el que ofreció la solución, fuiste tú, Señor. Gracias a tu Hijo Jesucristo que derramó esa sangre preciosa por nosotros para poder amistarnos nuevamente contigo, Señor. Gracias porque tú nos reconciliaste, ahora estamos en paz contigo, nos ves como hijos bendecidos, tenemos acceso a todas las bendiciones, Señor, que tú nos das. Gracias porque tu palabra dice que somos herederos de Dios, tenemos acceso ahora a un futuro esplendoroso, Señor, a todas las promesas que tú hiciste posible. Gracias, Señor, qué tremendo haber pasado de hijos de ira ahora a hijos de promesas, a hijos de bendición. Tú lo hiciste, Jesús, tú fuiste el que lo lograste por nosotros, Señor. Para nosotros era imposible. Fue caro el precio, Señor. Fue carísimo el precio, Señor. Fue tu sangre. Fue el humillarte aquí en la tierra, Señor. Por eso
la palabra dice que el Padre te exaltó a lo sumo, Señor, porque tú te humillaste hasta la muerte de cruz, te humillaste, Señor, te hiciste ser humano por causa de nosotros, para librarnos de esa ira y reconciliarnos con el Padre. Por eso el Padre ahora te ha exaltado, Señor Jesús, y te ha exaltado a lo sumo, Señor, y te puso por sobre todo autoridad, a lo más alto de lo alto, y bajo tu dominio, Señor Jesús, ahora está todo principado, toda potestad, todo trono. Gracias, Señor, porque ahora somos parte de tu iglesia, somos tu cuerpo, Jesús. Gracias por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 hermano. Bien, hemos llegado al final del programa y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales pueda estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, mi hermano Miguel. Para bendecir. Para bendecir.